gracias a Spytech por la organización de este evento, por la Diputación, por su apoyo y bueno, pues a todos ustedes por venir y atender, ¿vale? Juan Antonio me pidió que fuera una presentación experiencial, no es ninguna clase de innovación y como tal lo voy a hacer, voy a contar lo que hemos hecho y a nosotros nos ha servido, tampoco tiene por qué ser el modelo exacto que no se pretende que implementéis en vuestras empresas, pero bueno, se trata de que saquéis ideas y bueno, lo transforméis para vuestros casos concretos. Entonces, como es experiencial, yo no sé hasta qué punto conocéis Stadler, voy a hacer una breve introducción para que sepáis en qué entorno se han producido estas innovaciones. Entonces, en Stadler somos Stadler Valencia, somos 2.000, bueno, estas son cifras de finales del 23, 2.200 personas, ahora ya estamos en unas 2.700 personas. Damos empleo a otras 4.000 más del entorno del polígono y de gente que nos ayuda. De ellos, pues aproximadamente, bueno, habrá más de 500 ingenieros. Todos los papeles, los ingenieros hacen su papel, pero el resto de la gente también hace su papel importantísimo. 200.000 metros cuadrados tenemos allá en Valencia, a las afueras de Valencia. Y bueno, pertenecemos a un grupo que es Stadler, ¿de acuerdo?, de suizo, que en total éramos a finales de 2023 15.000 empleados, 15 centros de producción, más de 200, bueno, por aquí, esto es información oficial de la empresa, 270 clientes, y yo creo que son más, pero bueno, si lo dicen, y luego más de 12.000 vehículos entregados, cartera de pedidos. Pues la cifra oficial son 5.600 millones de euros esta es cifra del 31 de diciembre del 23. Bueno, para que os hagáis una idea un poco de la empresa. Diseñamos y fabricamos locomotoras de gran tonelaje y tranvías y metros y cercanías. No tocamos la alta velocidad, ¿vale? Entonces, paso. Nuestra historia, rápido. Tenemos más de 127 años. Se fundó en 1897 con el nombre de Talleres Davis. En el 1947 pasamos a ser Macosa y en el contrato de alta velocidad, el primer contrato de alta velocidad que hubo en España, se le pidió, bueno, al que se le adjudicara, el de Madrid-Sevilla, al que se le adjudicaba, se tenía que hacer con las empresas de material rodante que había en España. Por eso pasamos a ser de Alstom. Jack Alstom al principio y luego Alstom. Entonces, bueno, pues empezamos a ser franceses. Ahí es donde yo me incorporé, justo después de la compra, desde luego no en Talleres Davis, pero bueno, pues eso, ahí cuando ya éramos Alstom, Jack Alstom, y viví el cambio cuando se salieron los ingleses y quedamos solamente franceses, ¿vale? Luego, en un momento dado, en el 2005, Boslo nos compró, más que comprarnos, casi que nos vendimos. Esto lo digo porque, vamos a ver, Alstom era una multinacional de 125.000 empleados, tremenda, un monstruo, con presencia en todos los sectores, en muchísimos sectores, pero en un momento dado quebró, hubo un verano que quebró por problemas con negocio de power en Estados Unidos, que ahí cuando firmas algo tienes que dar la potencia que has contratado y si no la das pagas unas penalizaciones tremendas. Bueno, pues tuvieron problemas con varios de esos negocios, luego Marín tampoco iba bien, el caso es que al final, ¡prum!, la multinacional quebró. El gobierno francés metió dinero, cosa que no sé si se está grabando, pero bueno, el gobierno francés no debería haberlo hecho, no era la primera vez que lo hacía, pero bueno, la Comunidad Europea un poco como que lo consintió, dijo, pero deshazte de parte del negocio y tal. Entonces, no es que vendiéndonos a nosotros solventar el problema, porque nosotros al fin y al cabo éramos muy pequeñitos, pero aprovechando ese entorno nosotros nos salimos de ahí, porque claro, teníamos todas las de perder, ¿vale? Si mete el gobierno el gobierno francés mete dinero, al final las plantas francesas son las que se convirtieron en Product Business Unit, o sea, centros inteligentes, y el resto de plantas nos convertimos en plantas tontas, IBUS, Industrial Business Unit. Entonces, había que salir de ahí. Entonces, bueno, pues nos salimos y el interés de Boslo y otros en comprarnos y nuestro interés en salir, bueno, pues se produjo la salida a Boslo.
Y bueno, pues en Boslo pues ya dejamos de ser franceses y pasamos a ser alemanes. Boslo nos dijo, oye, yo os he comprado porque ganáis dinero, porque entonces ganábamos dinero. Y lo único que nos dijo es, queremos que sigáis ganando dinero, o sea, nos vamos a decir cómo tenéis que hacerlo. Y entonces, bueno, pues fue un momento, bueno, interesante, pues porque, claro, perdimos el paraguas de Alstom comercial, ya nos tuvimos que crear el departamento comercial potente, pero pudimos definirnos a nosotros mismos. Donde Alstom nos tenía constreñidos a locomotora, si no te salgas de ahí, nos habíamos salido ya antes, luego lo comentaré, eso es innovación también. Cuando, bueno, pues con Boslo dijimos, bueno, pues ya está, como me dejas hacer, yo ahora mismo soy locomotora, soy pasajeros y soy mantenimiento, o sea que nos pudimos definir, ¿vale? Y luego, lo que pasa que es que, claro, la familia Boslo, pues resulta que apareció por ahí Thiel, Thiel, que era el dueño de Knorr-Bremse, igual conocéis, una multinacional que sobre todo hace frenos, enorme, y él era el dueño de la multinacional entera. En la prensa había hecho algunas declaraciones de, oye, mira, a mí me interesa Boslo, pero me interesa lo que él llamaba la máquina de hacer dinero. Boslo tenía una división que hacía las grapitas estas que sujetan las vías a las traviesas, ¿vale? Pues eso es una tontería, pero si coges el tranquillo de hacerlo, pues lo vendes a millones y millones y sacas un poquito de cada una, pero vendes muchos, porque son contratos nacionales. Se lo vendo a toda Rusia, se lo vendo a toda Francia. Y entonces de eso pues ganaba mucho dinero. Y eso es lo que le gustaba a Thiel. Entonces, bueno, pues, y dice, y lo otro no. El material rodante no, porque tiene riesgo y da poco beneficio. Eso lo dijo antes de hacerse con el control de Boslo. Entonces, fue comprando acciones, se hizo con el control de Boslo, desplazó a la familia Boslo y bueno, claro, estuvimos a la espera y efectivamente al poco tiempo nos puso en venta, porque ya lo había dicho, lo había anunciado. Pero bueno, tuvimos un montón de postores, ¿de acuerdo? Entonces siempre hemos trabajado bien y hemos sido atractivos entre todos y tuvimos un montón de postores y le costó, bueno, por burocracia y tal y cual, costó un tiempo y ese no fue un buen periodo porque, claro, no vendes muy bien cuando estás en venta, pero bueno, nos acabaron comprando. Les costó muchísimo más comprar las otras dos plantas alemanas. O sea, vender las otras dos plantas alemanas que formaban parte de lo que es material rodante les costó muchísimo. De hecho, no sé si las han vendido. Pero bueno, a nosotros nos vendieron enseguida. Con esto digo un poco, ya lanzo el mensaje de que complejo en España ninguno, ¿vale? Ninguno. Aquí esta planta y probablemente las vuestras sean súper atractivas y estén haciendo las cosas igual o mejor que en el resto del sitio. Es que recientemente le dieron un contrato a Talgo, aparte de que si se vende o se lo compra o tal cual, le dieron un contrato muy importante en Alemania. Y sentí que, bueno, a ver, es un personaje público, sentí oír a Carlos Herrera por la mañana decir, oye, Talgo ha tenido un contrato bestial, enorme, ¿vale? Fenomenal. Dice, ya era hora o ya empieza a ser la tecnología española reconocida en el extranjero. Y yo digo, me cachi 10, qué mal asesorado estás, puñetero. O sea, la tecnología española lleva siendo referencia en el extranjero, por lo menos, vamos, yo desde que era pequeño, que he visto cantidad de ejemplos. Entonces, mal, Carlos. Vale, bueno, habrá muchas cosas bien, pero esa no la hizo bien. Entonces, bueno, nos puso en venta y nos compró Stadler. Y esa es la historia de por qué hemos pasado de españoles, franceses, alemanes y suizos. Y con ADN español en todo momento. Somos los mismos, más muchos más, ¿vale? Entonces, bueno, venga, pero hemos venido a hablar, bueno, ya os he centrado de qué empresa vengo. Bueno, los productos, locomotoras, las habéis visto, ¿no? Metros, tranvías. Lo de que somos referencia, coño, en 2002 metimos una locomotora complicadísima para hacer el servicio de cercanías de Nueva York. Es decir, para hacer eso tienes que tener gente buena en tu empresa, ¿vale? Y bueno, y otros muchos. Hemos vendido locomotoras por todo el mundo, Israel, Sudáfrica, Australia, bueno, en todo el norte de Europa. O sea que sí, y están ahí a las afueras. Es que hay mucha gente en Valencia que ni siquiera sabe que ahí en esa planta hacemos todo eso. Entonces, bueno, ya está centrada la empresa. ¿Cómo voy de tiempo? Pues siempre, como siempre, mal, qué desastre. Venga, innovación. ¿Qué es la innovación? Para mí es salirse de lo establecido. Punto. Es una definición muy sencillota. Bueno, ya veis que mi presentación, si os la paso mejor,
es muy parca, simplemente pongo alguna sentencia provocativa y que tiene que ver con lo que voy a decir. Salirse de lo establecido. A ver, distingamos dos innovaciones, lo que es la de producto y lo que es la de fabricación, ¿vale? La de producto es la que llamo I+D+I, ¿vale? Que es, bueno, pues las innovaciones en las locomotoras, en los tranvías, en los metros. Eso lo estaba dentro de mi alcance cuando fui subdirector de Ingeniería de Diseño durante 20 años. Teníamos el departamento de I+D+I para mejorar el producto. Pero en un momento dado me dijeron, me ofrecieron, después de llevar 20 años ahí, pasar a dirigir el departamento de innovación, no, de ingeniería industrial, bueno, de producción, los que cogen la información que ha generado ingeniería y la hacen entendible por el taller, ¿de acuerdo? Más métodos más útiles, más procesos especiales, soldadura, adhesivado y tal. Entonces, ahí estuve un tiempo, ¿vale? Y desde ahí ya dejé que ingeniería, el departamento que había dejado, siguiera con las innovaciones de producto, pero ahí ya yo veía cosas que se podían mejorar en los procesos y me ponía, ¿vale?, a sacarlas adelante, aparte de sacar adelante lo que es la producción, con toda mi gente. Pero en un momento dado me pidieron que me dedicara a tiempo completo. Metí innovaciones majas que estaban dando resultado y me dijeron que prefiero pensar que es porque aquello era bien que no porque estuviera haciendo mal lo otro. Entonces, bueno, estoy convencido. Entonces me pidieron que creara el Departamento de Innovación Industrial para mejorar los procesos e introducir, mejorar los procesos e introducir nuevas tecnologías para facilitar mejor y lo digo apuesto a lo de mejorar los procesos. A ver, no estoy haciendo caso a mis notas, pero bueno. Por ahí se oye cómo... Vale. ¿Cómo innovar? Pues aprovechando las posibilidades que te dan las nuevas tecnologías, pero también simplemente cambiando procesos, que eso es lo que he dicho. Por ahí he oído ya en numerosas ocasiones que las empresas que no innovan no sobrevivirán. Bueno, no sobrevivirán las que no innovan, no sobrevivirán las que no tomen decisiones buenas en el comité de dirección y no sobrevivirán pues las que no hagan bien las cosas, ¿de acuerdo? Pero cuando se dice eso, muchos están pensando en, pues eso, meter nuevas tecnologías. Bien, eso está bien, pero si pensamos solo en eso nos quedamos cortos, ¿vale? Hay que meter nuevas tecnologías, pero hay que revisar todos los procesos y tratar de mejorarlos. Y eso es lo que hemos hecho en Stadler. Me gusta sacar a colación una frase que probablemente conocéis muchos, de Albert Einstein, que dice que la mente es como un paracaídas. Dice, solo funciona cuando se abre, ¿de acuerdo? Bueno, pues eso procuramos hacer en mi empresa. Entonces, siguiente. Innovación en el comité de dirección, pregunto, porque claro, cuando hablamos de innovación estamos pensando en el departamento de innovación. No, vamos a pensar en el comité de dirección. Y pregunto, ¿innovación en el comité de dirección? Pues por supuesto. Es que además es crítica, que es todavía tan o más importante que la innovación del departamento de innovación, pues por las decisiones que se han de tomar. Entonces, enumero una serie de decisiones innovadoras del comité de dirección, las que se me ocurrieron cuando preparaba la charla. En 1960 se hizo un acuerdo de cooperación con General Motors para locomotoras dieseleléctricas en Europa. Un acuerdo de cooperación con General Motors. Vale. General Motors tenía, aparte de coches, tenía una división de locomotoras y diseñaba y fabricaba motores. No solamente para locomotoras, sino para las lanchas de desembarco de la Segunda Guerra Mundial. Lo digo porque es que son idénticos. Los motores que ponen en esas lanchas y los que ponemos en las locomotoras son idénticos. Entonces, en los años 60, en 1960, que no había nacido, soy mayor pero no tanto, bueno, pues se llegó a ese acuerdo. El que promoviera ese acuerdo, pues la clavó, ¿vale? Fuimos licenciatarios de General Motors para fabricar sus locomotoras aquí y aprendimos, ¿vale? Nos metimos. Entonces se generó una familia de expertos del lugar, de allí, que contactaron con los de aquí, ¿de acuerdo? Y esa ha durado hasta hace poco, que ya se han jubilado todos, ¿vale? Los de allí y los de aquí. Pero bueno, aprendimos a hacer locomotoras y luego ya cuando en los tiempos de Alstom empezamos a lanzarnos a hacer locomotoras de otro tipo, con otros componentes. En el 89... compró Macosa fue comprada por Jack Alstom, ya lo he mencionado antes. Esa no fue no fue decisión de nuestro comité de dirección, sino de otros. En 2004 nos metimos en el proyecto del tren de Alicante. Es lo que he dicho antes, lo que he dejado entrever antes de
de Alstom, de cuando éramos franceses. Nos decían, vosotros locomotoras, y además no eléctricas, solo porque las eléctricas las hacemos en Francia. Vosotros solamente diésel, que para eso hicisteis el acuerdo con General Motors, ¿de acuerdo? Y sabéis hacerlo. Pero no salgáis de ahí. Bueno, pues hubo una iniciativa por parte del Comité de Dirección de Valencia importante de conseguir diseñar y fabricar un producto de pasajeros, porque veíamos el futuro y con solo locomotoras podíamos tener problemas. Entonces, bueno, no digo cómo, pero al final conseguimos el contrato del Tren-Tram de Alicante, que no nos correspondía a nosotros, le correspondía a Alstom Barcelona, pero conseguimos hacerlo en Valencia, con lo cual en Valencia la ingeniería aprendió a hacer la ingeniería y el taller. Ese producto, bueno, eso nos salvó, porque luego cuando nos compró, eso fue una buena decisión, cuando nos compró Boslo, hubo una crisis en el mundo, no se transportaban mercancías y bueno, pues el vender pasajeros, pues bueno, nos hizo sobrevivir. ¿Qué más? Voy a ir rápido con esto. Boslo vende el negocio de material rodante, bueno, nos venden. Primera, bueno, otra decisión en el 2006, pues salimos de la dinámica de consigo ganar un contrato y hago esas locomotoras que están en el contrato ese, ¿vale? En un pliego público o privado ahora. Bueno, pues nos salimos de esa dinámica de hacer lo que hemos vendido y nos pusimos a fabricar lo que creemos que se pueda vender. Y entonces pensamos en una locomotora, la de mayor tracción de Europa, que es la Euro 4000, que podía tener salida en el mercado, y con dinero de I+D, bueno, pues hicimos el desarrollo y fabricamos 2 o 3 prototipos que enseguida vendimos, y después de vendidos esos o antes de vender esos ya estábamos fabricando los siguientes. Empezamos a trabajar por locomotoras de estantería, por decirlo de alguna forma, las que creíamos que se iban a vender. Eso fue nuevo, eso fue también importante para que hoy sigamos estando allí. Lo mismo hicimos con la Eurolight y con el Tramlink. No todas las decisiones a veces salen bien. Llegamos a un acuerdo ya cuando se jubilaron los viejos del lugar de General Motors y se jubilaron los viejos del lugar de aquí, ya la relación entre las empresas empezó a ser peor. Es decir, ya les pedíamos una modificación y ya nos cobraban una barbaridad, entonces como que ya no había ese buen rollo. Entonces dijimos, pues os vais a enterar, vamos a llegar a un acuerdo con Caterpillar, y que son otros fabricantes de motores, y vamos a poner los motores de Caterpillar en las locomotoras para no depender de vosotros. Bueno, luego, cuando ya lo teníamos todo fenomenal y teníamos 2 opciones, Caterpillar compró a General Motors, y entonces nos quedamos otra vez con una sola opción, después del esfuerzo. Pero bien, ya está. Estos son ejemplos, entonces, de decisiones importantes en el comité de dirección. Vale. Innovación sin departamento de innovación industrial. Disculpadme, pero yo me centro en la innovación industrial, ¿de acuerdo? Innovación sin departamento de innovación industrial, yo creo que es el antecedente necesario. O sea, tú creas un departamento de innovación industrial, pero no tienes cultura de innovación, no. O sea, de hecho nosotros, yo ahí donde me han puesto, me he metido donde no me llaman y me he puesto a innovar. Y al final me han dicho, oye, mira, dedícate a eso. Pero bueno, conmigo me ha seguido mucha gente, que decir que no soy el único. Entonces hay que tener esa cultura. Ahora, eso no quita, bueno, había puesto aquí ejemplos de arriesgados y originales antes de crear, que me lo tendré por aquí, perdón, comité de dirección, si es que no voy pasándolas. Vale, antecedentes necesarios, personas innovadoras. Si cambias el lápiz te vas a estampar. Esto, en un momento dado decidimos cambiar el sistema de CAD por circunstancias. O sea, el comité, estamos hablando de 200 y pico proyectistas en el departamento de ingeniería entonces, ahora son muchos más, y subcontratados, bueno, y otras empresas que nos ayudan subcontratadas. Y luego, pues eso, diseños complejísimos metidos en el sistema de CAD. Cuando estoy diciendo diseños complejísimos, una locomotora puede tener, de hecho, si coges y la desmenuzas y esparces todas las piezas de una locomotora, te salen unas 230.000 piececitas, ¿vale? Piezas grandes y piezas pequeñas. Estamos hablando de 230.000 que las tenemos todas en el gemelo digital, muchas de ellas repetidos. De hecho, solamente hay 12.000 referencias distintas, pero bueno, son 12.000 referencias distintas. Entonces, bueno, pues tener todo eso en el gemelo digital y decir, voy a cambiar el sistema de CAD, pues fue una decisión, y por las circunstancias no voy a entrar, por no entrar en los proveedores y tal. Pero bueno, os aseguro que cuando se lo planteé al CEO, dijo, ¿estás seguro? Digo, sí, yo creo que es necesario y lo tengo controlado. Bueno, lo había hecho antes, pero solamente con 14 ingenieros en otra empresa. Entonces, bueno, pues se fió, recibió muchísimas presiones porque le llamaron el responsable
de multinacionales muy importantes, sur de Europa, norte de África. Hoy os vais a estampar, antiguos colegas nuestros, hoy te vas a estampar, pero bueno, se fió y cambiamos, y cambiamos para bien, ¿vale? Si alguno está preocupado con el CAZ y con el PLM y quiere preguntarme, en Petit Comité puedo contar ya más detalles. Ahora, dicho todo esto, con el departamento, sin departamento de innovación industrial, creo que hay que tener la cultura, pero sí que viene bien, desde luego, que haya un departamento específico. Yo ahora puedo dedicar más tiempo, puedo centrarme, puedo unificar, porque si no, las innovaciones de los distintos departamentos, primero van lentas porque se les come el día a día, eso es, no digo, una obviedad, y sí, pueden tener buena intención, pero al final tienen que responder a resultados, y luego además corremos el riesgo de que nos dirijan los proveedores, ¿vale? Pues yo implanto un nuevo sistema de control numérico, ¿y cuál implanto? Pues si tú estás con el día a día y el que te va a suministrar la máquina dice que el mejor software es ese, pues pones ese software y te fías de él. Pero claro, el del taller de al lado ha hecho lo mismo con otro proveedor. Y al final, ¿qué me encuentro? Y es una de las cosas que estamos haciendo desde mi departamento, pues unificar todos esos software que oye, que en su día eran los mejores y que fueron las mejores decisiones, pero hoy hay la homogeneización, pues puede ayudar. Venga. Joder. ¿Qué proyectos de innovación industrial abordar? Pues no hay receta única, ¿vale? Bueno, yo había puesto aquí una tonterieja que me la... Bueno, pues... porque esto me lo he saltado. Bueno, el cómo, sí, de autoridad, somos 4 gatos, somos 4 en el departamento, ¿vale? De innovación. ¿Quién es Col? No puedo entrar en eso. Somos 4 gatos que me pidieron montar el departamento de innovación industrial. Bueno, lo concebí pequeño porque si lo concibo grande no me lo dan. Que decir, digo, 17 personas, se lo pedimos a otro, no es verdad. Y luego además no tiene ningún sentido, porque yo llego con 17 personas, concibo un nuevo proceso, luego se lo voy a decir al del taller para que lo implante y me va a decir, oye, pero tú no tienes ni puñetera idea, si yo llevo aquí 20 años, y tiene toda la razón del mundo, ¿de acuerdo? Entonces, cosas muy, muy novedosas, sí que tienes que trabajarlas primero y luego presentarlas y que las compren, pero hay muchas otras cosas que te tienes que apoyar en ellos. Entonces, no me complique la vida. De hecho, empecé solo, fui viendo a ver a quién me metía en el departamento y ahora somos 4, después de 3 años. Pero dije, venga, el departamento es pequeño, pero eso sí, me voy a crear una red de colaboradores de todos los departamentos para que ellos se impliquen desde el principio en los proyectos de innovación. Proyectos que pueden ser iniciativa de ellos y hasta llevarlo a ellos y yo simplemente apoyar en la medida en la que pueda. Y en otros proyectos pues llevaremos la iniciativa nosotros, ¿de acuerdo? Entonces a eso los llamamos Kid Calls. Kid alegre, ¿vale? Porque quería gente alegre, contenta, y Call con sentido del humor. De Tipicol. Lo que pasa es que cuando digo esto en según qué eventos, dicen, ¿quién es Tipicol? Digo, joder, perdón, es que tú eres de Cruz y Raya. ¿Quién es Cruz y Raya? Digo, joder, qué mayor que soy, o sea, eso me ha pasado de verdad. Vale. Entonces, venga, proyecto de innovación. Joder, si es que había puesto muchas cosas. ¿Qué hace una priora en un convento? ¿Yo por qué he puesto esto aquí? Vamos, es que recientemente yo tengo una hermana monja de clausura carmelita descalza, ¿vale? Y recientemente en un capítulo la han nombrado priora. Entonces yo puse, joder María, ¿y qué vas a hacer ahora? Y un hermano mío contestó, pues ¿qué va a hacer? Priorizar, ¿vale? Entonces, bueno, aquí hay que priorizar. ¿Cómo? Evaluando coste, no digo nada que no sepáis, coste, beneficio, tiempo y seguridad. Coste, beneficio, si se implanta rápido, oye, pues a por ello, y seguridad. Y cosas que igual no tienen tanto coste y beneficio, pero si es un tema de seguridad hay que abordarlo. Pero a veces no vale solo eso, a veces hay política por medio. A mí se me ha ocurrido algún uso de blockchains que ni siquiera lo he presentado, porque digo, joder, ¿para qué me voy a complementar con el cliente donde no me lo está pidiendo el cliente? Sí, es una ventaja competitiva, pero joder, me estoy pasando. Entonces ni lo he presentado porque me van a decir, oye, no, vamos a seguir como estamos. Disociar innovación de tecnología, ya lo he dicho antes, porque si lo asociamos a tecnología nos estamos quedando cortos, ¿vale? Nos estamos perdiendo muchas innovaciones en procesos que puedan dar muchos frutos. Y luego, pues eso, ya entro en ejemplos concretos. ¿Sí? ¿Me habéis alargado? Un poquito. Gracias, perdonad. Vale. Ejemplos de nuevas tecnologías. Se me había acabado el tiempo ya. Bueno. Ejemplos de nuevas tecnologías trabajadas en Stadler. Realidad extendida en el taller. De verdad, lo estamos petando. Que si estamos haciendo lo que no tiene la competencia, pero desde hace ya 2 años y pico.
estamos montando las cosas, no se lo digáis a la competencia, pero estamos montando las cosas como no lo está haciendo ni Alstom, ni Siemens, ni Talgo, ni CAF, ni, bueno, que es nuestra competencia, ni en muchos sitios, ¿vale? Estamos utilizando bien en la línea del taller la realidad extendida. Yo os pondré un ejemplo. Realmente eminentemente práctico. Luego hablo de robotización extrema. Estamos montando una estación me han prohibido enseñarla. Bueno, prohibido, dice, primero que funcione y luego ya la vendes, porque si nos podemos estampar son varios millones de euros y es muy ambicioso. Nuestros colegas suizos no lo han conseguido, de hecho intentaron algo parecido y se estamparon y tiraron al Juan María Lázaro de turno, de verdad, literal, me lo dijeron después de haber empezado, pero bueno, yo hubiera empezado igual. Entonces, robotización extrema. Primero hemos elegido el robot que puede hacer la operación, taladrado, creo que es necesario, y después de elegido el robot que puede hacerlo, tenemos que meterlo, como decía por ahí, hasta la cocina. No sé si lo he puesto por ahí, ¿vale? Estos son proyectos de innovación industrial a abordar, ¿vale? No, bueno, bien. Entonces, eso ha costado mucho, pero ya lo tenemos ya diseñado, se está fabricando, lo vamos a probar con el proveedor que me lo está haciendo y esperemos que funcione. Es un proyecto ambicioso. Eso es lo que llamo yo robotización extrema. Geolocalización, por aquí he puesto extender, abrir otro melón. Bueno, a ver si nos encontramos. Bueno, sí, yo creía que había puesto lo de Marco. Vale, es que nos pasa con las locomotoras como le pasaba a Marco con su madre, que llegaba al pueblo y se acababa de ir. Pues a la gente que tiene que tiene que implantar una modificación en una locomotora, en un tren, que a veces hay que implantar modificaciones, pues van, le dicen que están acabados y llegan con sus maletines para implantar la modificación, se acaba de ir. ¿Y a dónde? Pues a ensayos. Van a ensayos es muy grande y se tiran buscando la locomotora un tiempo que es un tiempo precioso. Bueno, pues los vamos a geolocalizar para que vayan directamente. Le hubiera venido bien a Marco con su madre. Fabricación aditiva. Aquí he puesto fabricación aditiva, bueno, no he puesto nada. Pero fabricación aditiva hice unas pruebas al principio. Sí que lo utilizamos para prototipos y lo utilizamos para prototipos y para primeras pruebas, y para útiles, pero todavía, por lo menos hace año y medio, las piezas que me marqué que yo pensaba que podía ser más competitivo la fabricación aditiva respecto a la fabricación tradicional, me encontré con que no, me dio la sorpresa de que no, de que todavía no. Pero bueno, tarde o temprano, probablemente ya lo sea, pero tenemos que volver a meternos en ello. Entonces, os he vendido antes lo de la realidad extendida y os voy a poner, no quiero abusar de... Vale, tenemos tiempo. Bueno, en realidad extendida llevamos ya desde junio de 2022 poniendo todos los aislamientos con realidad extendida. Ya ni un plano ni una lista. Los aislamientos son, imaginaos una caja de un tren, un vagón, ¿vale? Nosotros fabricamos la caja en acero o en aluminio y lo primero que hacemos después de fabricarla, bueno, es marcar para hacer los taladros y después de hecho los taladros se ponen los soportes y después de poner los soportes la forramos con material aislante. Como ya están los soportes, hay ventanas, hay puertas y hay un montón de soportes y recovecos, el material aislante son piezas de puzzle. Material aislante que hay que forrarla por dentro. Son piezas de puzzle. Una de las que estamos haciendo ahora de Renfe, una de las cajas tiene 960 piezas de puzzle, cada una de su padre y de su madre, y algunas muy parecidas. Entonces, antes, como hacía el operario, pues le daban en un cajón lleno de piezas, cogía una pieza, miraba la referencia, la buscaba en una lista de 960 posiciones, la lista le decía el número de globo de plano donde le decía dónde va ubicada la pieza, y cogía, es que es así, y así lo siguen haciendo. Nuestra competencia lo sigue haciendo así. Y entonces en el plano, varios aceros, pues ya va allí. Y ya está ahí. Va, lo colocaba. Y coge otra pieza, busca, y así 960 veces. Ahora no. Ahora se ponen las gafas de realidad extendida, coge la pieza, las gafas reconocen la referencia, y pum, le sale una flecha que no tiene más que seguirla, y le lleva hasta el holograma de la pieza colocada en su sitio, entonces la pone encima del holograma. Eso es una realidad desde junio de 2022. Empezamos con los aislamientos, pero es que ya colocamos todos los soportes así, colocamos las tustaras, colocamos las canales eléctricas, colocamos las tuberías, ayudamos a los proveedores a que nos monten los paneles de las tuberías. Eso es real. Y casi pones el vídeo, el link que he puesto ahí abajo. Esto es, perdón, bueno, pon el vídeo y páralo. Vale. Bueno, lo agrandas, sí, lo agrándalo un poquito y... Bueno,
Bueno, esto es un vídeo que me pidieron en la Fundación Mainel, en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, para que hablara de la innovación. Simplemente puntualizar que yo los Objetivos de Desarrollo Sostenible creo que dicen cosas muy razonables, pero que se está haciendo un uso espantoso de los Objetivos de Desarrollo. Es personal, un uso espantoso. O sea, muchos de los que están fomentando los objetivos lo cogen como excusa, pero para vendernos otra cosa, ¿de acuerdo? Entonces yo acepté colaborar en esto, pero dije mi opinión, y está en el vídeo este. Bueno, a ver, la hice con matices porque bueno, o sea, con matices no, que decir, no entré a saco, pero sí que puntualicé lo que pensaba. Todos estamos de acuerdo en que tenemos que ser limpios y cuidar el planeta y todas estas cosas, totalmente de acuerdo, pero se están tomando decisiones que no... Bueno, vale. Bueno, no me meto en ese lío. Entonces, vais a ver ahora el caso concreto que os he dicho de un soporte, la colocación de un soporte, para que veáis que es real. A la izquierda veréis el operario y a la derecha veréis lo que está viendo el operario. ¿De acuerdo? Veréis la flecha roja. Bueno, ese es precisamente el siguiente paso que queremos dar en la empresa tras la generalización del uso de la realidad extendida que estamos implantando en nuestras líneas de producción. En un proyecto que hemos planteado en consorcio con la universidad, con expertos en integración social de personas de riesgo de exclusión y con otras empresas, recogeremos qué decisiones toman nuestros empleados en el uso de las nuevas tecnologías, para que el sistema analice comportamiento... Corta. Volvemos a la presentación. Habéis visto, esto es una realidad en la empresa, ¿de acuerdo? Ni un plano, ni una lista, y muchísimo mejor. La gente se lo pasa bien, ¿vale? De hecho, un operario nos dijo al principio, dice, oye, está fenomenal, me lo estoy pasando bomba, pero cuando voy a colocar la pieza encima del holograma, el holograma me molesta porque no sé lo que tengo en la mano, la pieza o el holograma. Y entonces le dijimos, pues todo tiene solución. Y entonces le programamos un pequeño cambio, le programamos que cuando se fuera acercando, se fuera difuminando el holograma y cuando estuviese a medio metro hubiera desaparecido. Ya sabes dónde tienes que poner y ya está. O sea que es lo que quieras, que decía la carta del operario. Entonces eso lo tenemos en todos los usos que os he comentado. Y por mencionar así por encima, la siguiente la paso yo, por mencionar, y ya me quedan 50 segundos de lo que me han prolongado. Otras innovaciones, robotización extrema. Aquí es donde decía lo de entrar hasta la cocina. Sí, entrar hasta la cocina. Pues eso, de verdad, meter los robots, hasta la última esquina de las cajas de 4 proyectos. Me marqué 4 proyectos distintos completamente y entonces hemos demostrado que somos capaces de meter el robot hasta la última esquina de esos 4 proyectos distintos. Uno de ellos con 2 pisos. Luego tú entras por la puerta de atrás de la locomotora, que tiene sus dimensiones. Pues ahí estamos metiendo una viga y un robot y en el piso de arriba. Y luego una viga y un robot en el piso de abajo. Y taladramos todos los agujeros. Cuidado, son 4.000 agujeros en una caja, que hoy no os digo cómo se hacen. Se hace súper modernísimo con un láser tracker fenomenal, un elemento moderno, es decir, tecnológicamente muy avanzado, pero al final son 4.000. O sea, con el láser tracker sabe dónde tienes que hacer el agujero, ¿vale? Y nuestros colegas de Suiza lo hacen así. Y tú tienes un puntero y te vas corriendo, dices el punto 1, y vas corriendo por la superficie por la pared, y vas viendo en una pantalla la X y la Y, la Z, si estás muy lejos o no del punto al que tienes que llegar. Y cuando ya estás muy cerca, a 0,3 milímetros del punto, se ponen en verde las 3 coordenadas, entonces te paras, haces clic y dejas una marquita, ¿vale? Luego llega otro operario con un granete y agranda la marquita. Luego llega otro operario con un rotulador indeleble y le da un circulito, ¿vale? Y pone el diámetro, 7 milímetros, ¿vale? Que es el diámetro con el que tienes que taladrar. Y luego ya llega, cuando ya has pinturrujeado toda la caja, que la tienes ahí hecha a un cromo, llega uno con el taladro y lo taladra, ¿vale? 4.000 veces, y además en el techo y en el suelo, y lo taladra a mano. Vamos a meter un robot y se dejarán de romper la espalda, ¿vale? Pero así lo está haciendo Suiza y así lo está haciendo todo el resto de las empresas de robotización extrema, geolocalización, lo que os he dicho de que nos costaba encontrar las cosas y a veces nos ha costado encontrar un motor. Y bueno, ahora no nos va a pasar. Fabricación aditiva, ya os lo he comentado. Visión artificial. Ahora mismo utilizamos las gafas para verificar que hemos puesto todos los soportes en un bogie. Por ejemplo, el bogie es la parte de abajo de las locomotoras. A ver si están todos los soportes, porque es una verificación de calidad. Bueno, pues se ponen las gafas, dicen, a ver, soporte 1, y ves el real y el virtual. Dices, está. Y te va ofreciendo todos y tú haces un chequeo de todo. Bueno, eso está muy bien y están muy contentos, pero lo vamos a simplificar con una fotografía cenital
y con reconocimiento, es decir, de un bogie bien hecho y será mucho más rápido. O sea que todo es mejorable. Tú metes una tecnología, pero luego metes otra más simple y todavía lo mejoras. Escáner 2D, 3D, también ahí estamos haciendo cosas, ergonomía, paperless, y bueno, inteligencia artificial, lo menciono al final, pero bueno, ya está explotando, ya ha explotado, el año que viene todavía será más. Vamos a hacer cosas con inteligencia artificial, hay que hacer, vamos. Y eso, bueno, ya está, me lo he comido ya todo. Voy a empezar por una pregunta. Bueno, el título es para llamar la atención, ¿eh? La inteligencia artificial al servicio del mal. ¿Cuántos de los que estáis aquí os dedicáis más o menos profesionalmente a temas de inteligencia artificial? Vale. Igual a vosotros no os cuento nada nuevo, pero para eso está el turno de preguntas, luego para que vayamos a por ello. Bien, yo siempre he tenido la opinión de que cuando se trata de innovación en las organizaciones, una de las herramientas más productivas son las tecnologías de información, ¿vale? Es lo que más rentable sale. Esto no quiere decir que la innovación tenga que ser justamente hacer algo concretamente de tecnología de información, sino aplicar la tecnología de información al proceso que sea o al producto que sea. Y dentro de la tecnología de información, pues últimamente últimamente puede considerarse, según cómo lo veamos, en los últimos 80 años o en los últimos 4 o 5. Pero últimamente ha habido como dicen, un reviscolamiento, ¿no? Una reavivación de la inteligencia artificial y se está utilizando para muchísimas cosas. Entonces, a mí me gustaría, en esta presentación, pues contar algunas cosas. Voy a estar saltando de un tema a otro dentro de la inteligencia artificial y hay, pues, desde temas más técnicos, aunque no entraré tampoco en demasiadas interioridades, hasta temas incluso un poco filosóficos. Entonces, voy a empezar, si hablamos de inteligencia artificial, Mac, y funcionará esto. Ahora, a ver. ¿A dónde hay que apuntar? ¿El botón de abajo? Ah, perdona, sí, le estaba dando el de arriba justo. Vale, bueno, esto ya paso. Si hablamos de inteligencia artificial, pues el Bernard Winch es un escritor de ciencia ficción que dice que estamos en el límite de un cambio comparable a la aparición de la vida humana sobre la Tierra, ¿vale? Y Demis Hassabis, que es el ex CTO de OpenAI, decía: "What we are working on is potentially meta solution to every problem". O sea, es decir, estamos haciendo la solución para todos los problemas, ¿vale? Esto lo va a resolver todo. Digo esto porque este es el mood, el ánimo que tiene mucha gente que está trabajando ahora con inteligencia artificial. Si hablamos de inteligencia artificial, lo primero que habría que pensar es qué es eso de la inteligencia, ¿no? Y yo he sacado un par de definiciones que me gustan bastante. Una es esta, que dice que la inteligencia es una capacidad general mental que, entre otras cosas, involucra la habilidad para razonar, planificar, resolver problemas, pensar abstractamente, entender ideas complejas, aprender rápidamente y aprender de la experiencia. ¿Cuántos de vosotros pensáis que las inteligencias artificiales hoy en día hacen todo esto? Nadie. Estoy de acuerdo, no lo hacen. Esto es otra definición, que es de Jean Piaget, que es un psicólogo, que bastante conocido, que decía: inteligencia es lo que uno usa cuando no sabe lo que está haciendo, cuando no tiene un conocimiento innato, ni el aprendizaje le ha preparado para resolver una situación particular, ¿vale? Esto sería lo más parecido quizá a la creatividad, a la resolución de problemas y todo eso. Eso sería la inteligencia. Entiendo que vosotros también pensáis que las inteligencias artificiales no son capaces de hacer esto hoy por hoy, ¿vale? Yo pienso que no, todavía. Ya le daba donde no era. A ver. Ahora. El problema este de si las máquinas piensan o no piensan se lleva planteando desde hace muchísimo tiempo, y uno de los más conocidos quizás sea Alan Turing. Todos sabéis quién es, un matemático, científico, etcétera, el que fue capaz no solo de craquear el código Enigma de las máquinas de cifrado de los alemanes, sino que fue capaz de hacer una máquina que lo craqueaba de manera automática, que ese es el auténtico mérito. Porque craquear el código era
No era fácil, evidentemente, pero se podía hacer con las suficientes pistas y teniendo algo de información. Pero claro, se tardaba tanto en craquearlo que cuando llegaban al día siguiente y te habían cambiado la clave, pues ya no valía para nada. Y entonces este señor fue capaz de hacer una máquina que lo hacía de manera automática y lo suficientemente rápido como para que fuera útil. Pues este señor se planteó esto de qué quiere decir que una máquina pueda pensar. ¿Podrán pensar las máquinas en algún momento en el futuro? Evidentemente esto en los años 40 o por ahí del siglo pasado, pues nadie pensaba que las máquinas pudieran pensar en ese momento, pero pensó, ¿se podrá hacer en el futuro? Hay que tener en cuenta que este señor era matemático y él se lo planteaba desde un punto de vista más tirando hacia el formalismo matemático, es decir, habría máquinas que fueran capaces de resolver teoremas, por ejemplo, cosas así. Entonces dijo, esto yo no sé cómo abordar este problema. Entonces me voy a plantear otro, que es, ¿podría una máquina hacernos creer que es un ser humano si interaccionáramos con ella? Entonces se le ocurrió un experimento mental, que es el juego de imitación, que lo escribió en un artículo en el que básicamente lo que decía es, yo cojo un árbitro humano, lo pongo delante de una máquina y un humano, detrás de una pantalla, suponiendo que se lo comunican por escrito a través de un papel y unas notas y todo eso, y dice, si este humano no es capaz de discernir cuál de los dos es una máquina, entonces la máquina ha conseguido superar el test del juego de imitación y por lo tanto se puede decir que ha engañado al humano. Ahora, ¿cuántos de vosotros pensáis que un LLM hoy sería capaz de engañar a un humano? Todos, ¿no? Bueno, no todos, pero muchos. Yo opino que sí, que al 98% de la población, hoy en día, ChatGPT o similares, les engañaría. A mí todavía no creo. Pero también es cierto que tal como van avanzando va a llegar un punto en el que voy a quitar el todavía no y voy a decir, a mí también me engaña, ¿vale? Hoy por hoy yo creo que soy capaz de, con unas cuantas preguntas que me dejen hacer, descubrir si es una máquina o un humano lo que hay detrás, salvo que el humano esté fingiendo, claro, si me está haciendo la jugarreta, entonces no hacemos nada. A mí que me gusta mucho el humor para establecer determinados puntos, que os recomiendo, si no lo conocéis, XKCD, es un sitio web de un señor que tiene mucha gracia para estas cosas, es un divulgador científico bastante bueno, es físico creo, y él dice, el crédito extra del test de Turing, dice, convencer al examinador de que él es una máquina, ¿vale? Entonces dice, ¿sabes? Estás haciendo unos cuantos buenos puntos, ya no estoy seguro del todo, ¿no? Es una broma, pero es verdad que hoy en día los sistemas LLM son capaces de comunicarse muy bien y nos pueden engañar. Y esto va a más. Siempre habrá tareas que los humanos no podrán hacer. Esto también es una cosa que se dice siempre sobre la inteligencia artificial. Dice, bueno, pero escribir un poema eso no va a hacer en la vida. Bueno, ya lo hace. Componer una sinfonía, eso, sabéis que hay una inteligencia artificial que ha completado la incompleta de Schubert y lo ha hecho bastante bien, ¿vale? Hay quien dice, ya, pero es que se parece mucho al resto de la sinfonía. Dice, claro, de eso se trataba, porque si lo hubieran hecho muy diferente, entonces hubieran dicho, no, es que no se parece en nada, entonces no sigue la secuencia que debería de seguir. Es bastante creíble, es decir, para un especialista, para un músico profesional de música clásica, probablemente note algunas cosas, si es compositor, note algunas cosas que diga, bueno, no estoy muy seguro. A mí me engaña, yo soy un buen aficionado a la música clásica y yo oigo eso y digo, jolín, está muy bien hecho, ¿vale? O sea que lo podemos hacer casi todo. Y como esa ha habido un montón. De hecho, hay una cosa que llaman que es la maldición de la inteligencia artificial, que es cuando por fin consiguen los especialistas que una inteligencia artificial sea capaz de resolver un problema que se supone que no podría resolver nunca, entonces se dice, ya, pero es que eso no es auténtica inteligencia. En realidad, lo que no podrá hacer nunca es, y entonces ponemos el listón en otro lado, ¿no? Pero al final lo vamos a ir alcanzando, ¿no? Yo espero que a lo largo de la charla no tengáis muy claro qué es lo que yo pienso de si la inteligencia artificial sí o no, ¿eh? Y luego ya hablaremos al final de qué pasa. Siempre nos podrán decir esto, en el fondo todos son bits, ¿no? Dice, al final, cuando tú coges una inteligencia artificial, ahí debajo hay cosas que son programas de ordenador. Los programas de ordenador son deterministas, salvo que pase por ahí una partícula alfa, siempre hacen las mismas cosas.
Pero claro, son deterministas a un determinado nivel. Se podría decir, si queremos ser un poco más precisos, que en el fondo todo lo de las inteligencias artificiales es cálculo de matrices. Y los que sois especialistas sabéis que es así. Al final lo que hay ahí son matrices. Optimizaciones de funciones y cosas de estas, pero al final es multiplicaciones de matrices. Pero por la misma regla de 3 yo podría decir, bueno, es que en el fondo nuestro cerebro todos son neuronas. Y una neurona no es nada tan complicado. Una neurona, no voy a sacar la gráfica porque esto ya lo habéis visto todos, pero todos sabéis lo que es una neurona con los axones, todo el rollo este, ¿no? Que tiene una función de disparo, que en función de los inputs que tiene, cuando alcanza un umbral se dispara y provoca una salida, pero una neurona no es más complicado que eso. O sea, es complicado en el sentido que algunas pueden tener entre 7 y 10.000 salidas, ¿vale? Que no está mal. O entradas, mejor dicho. Pero no es complicado en el sentido de que tenga ninguna magia especial ni nada. Y de hecho las neuronas se pueden sustituir por un programa de ordenador, una máquina o lo que se llama un perceptrón en los primeros tiempos de la inteligencia artificial, ¿vale? Entonces, teóricamente, si somos capaces de juntar suficientes neuronas artificiales, digamos, en el número en el que tiene más o menos un cerebro humano, podríamos hacer algo así como un cerebro humano artificial, ¿no? Bueno, esto es muy discutible. Y de hecho hay una cosa que he observado, y es que cuando llegas a este punto de la discusión, que es lo de ¿llegará una máquina a ser comparable al cerebro de un humano? Yo creo que todos tenemos ya la respuesta preconcebida y depende básicamente de nuestras creencias, ¿eh? Más o menos. En general, la gente que es más creyente, más espiritual, más religiosa, acaba pensando o acaba diciendo que no y luego busca la justificación, y los que están en el otro lado pues empiezan a pensar que sí, que al final todo no dejan de ser máquinas, y luego piensan en la justificación. Este señor, que es Arthur C. Clarke, que es el que escribió el guión de 2001, el libro es el guión de 2001, o sea, no había dos cosas diferentes, lo escribió al mismo tiempo. Decía esta frase que a mí también me gusta mucho, que dice: cualquier tecnología suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. ¿Por qué? Porque si hagamos el experimento mental, si nosotros cogiéramos a una persona, si hiciéramos una máquina de viajar en el tiempo y trabajáramos a una persona de hace 200 años a la actualidad, pues básicamente le explotaría la cabeza. O sea, lo que hay hoy no lo podría entender. O sea, bueno, o le explotaría la cabeza o se inhibiría de todo y diría: a mí no me cuentes rollos, ¿vale? Pero básicamente no podría entender la tecnología. Y yo he hecho algunas pruebas, no tanto como traerme a una persona de hace 200 años, porque me falló lo de la máquina del tiempo, pero sí que he hecho algunas pruebas, como por ejemplo decirle a algunas personas inteligentes, decirles que mi teléfono móvil era capaz de hacer cosas que realmente es imposible que pueda hacer, ¿vale? Pero que a cualquiera que tenga un poquito de idea de tecnología entiende que eso no lo puedo hacer. Pero tú se lo dices a una persona inteligente que no sea un especialista y se lo come. Pero se lo come porque llevamos 20, 30 años que la tecnología ha ido avanzando y ha ido consiguiendo cada vez cosas más complejas, y hemos llegado a un punto en el que ya no nos sorprende casi nada. Nos creemos casi cualquier cosa que nos digan que va a hacer una tecnología. ¿Es verdad o no es verdad? Vale. Bueno, entonces vamos a lo de la inteligencia artificial. Y ahora veremos a dónde queremos llegar. Esto es una clasificación que se utilizaba mucho, o se utilizaba antes al menos, que es lo que es la Narrow Intelligence, la General Intelligence y la Super Intelligence. La Narrow, básicamente la estáis viendo en vuestro día a día, Siri, el Alexa y muchos otros sistemas que hay en los coches, en mil sitios. Esos son inteligencias artificiales estrechas, es decir, están dedicadas a resolver un problema muy concreto que puede ser muy complejo, pero es muy concreto, muy estrecho en cuanto que no es de propósito general, y eso lo hacen, y lo hacen bien. La inteligencia general artificial, o AGI, sería aquella que fuera capaz de alcanzar el nivel de un ser humano, poco más o menos, ¿vale? Y la superinteligencia sería la que superaría todo eso y llegaría a ser mucho más inteligente que un ser humano. Vale. Deep Blue es un caso de una inteligencia artificial estrecha, ¿vale? Muy antiguo además, esto es del año 96. En el año 96 Deep Blue fue capaz de ganar a los maestros de ajedrez y entonces fue cuando todo el mundo dijo: pero es que eso no es inteligencia, eso es resolver problemas de ajedrez.
a mí me hubiera ganado seguro. Nunca me enfrenté porque no quería que me pegara. AlphaGo, que fue muy posterior, por cierto, cuando Deep Blue dijeron, bueno, al ajedrez puede, pero al Go ni de coña, porque el Go es mucho más complicado, tiene muchas posibilidades y es mucho más estratégico. Ahí sí que se requiere inteligencia de verdad. Y en el año 2010, pues resulta que se hizo una máquina que se llamaba DeepMind, que fue capaz de vencer a un campeón mundial. La historia es un poco más curiosa, pero muy interesante, y es que el señor este que se llama Lee Sedol, coreano, que era campeón mundial de Go y todo eso, le dijeron, bueno, esto es como lo de los combates de boxeo, ¿no? Dice, por una bolsa te enfrentarías a la máquina para demostrar tal, y jugaban a 5 partidas, ¿vale? Y se enfrentó, y de las 5 partidas, si no recuerdo mal, creo que ganó 4, el humano, y una la perdió. Y entonces le dijeron, vale, perfecto, le pagaron lo que habían acordado y tal, y le dijeron, y si nos volvemos a juntar dentro de 6 meses, repetirías el encuentro. Y entonces dijo, claro que sí, sin ningún problema. Y a los 4 meses, AlphaGo le ganó por 4-1. Y además, Lee Sedol dijo que había visto que la estrategia que utilizaba la máquina era algo totalmente diferente de lo que hubiera utilizado cualquier contrincante humano. El caso es que le ganó, ¿vale? Entonces, de nuevo, pues es otra cosa que han conseguido hacer las máquinas de inteligencia artificial. Yo utilizaré indistintamente máquina, ordenador, inteligencia artificial o red o lo que queráis, porque más o menos da un poco lo mismo. Esto que veis aquí es una visión, otra cosa que os recomiendo. Esto es una página web que se llama waitbutwhy.com, ¿vale? Si no la conocéis, os lo recomiendo mucho. Esto es de un señor que es Tim Urban, que es un divulgador que tiene la costumbre de que se fija en un tema, se lo estudia a fondo, habla con los científicos especialistas y todo eso, y luego lo digiere todo y te hace un post que igual tiene 80 o 90 páginas, pero que de verdad te sirve para enterarte bien de un tema en el que no seas especialista. Vale, este es uno de los grafiquitos que él dibuja que son muy básicos, pero que tienen mucha gracia también. Entonces dice, esto es el tiempo, esto es la inteligencia, estos son los diferentes niveles de inteligencia que tenemos. Estoy mirando tiempos. Y aquí está desde una hormiga, un pájaro, un mono, un humano tonto y Einstein, ¿vale? Y todos estamos entre el humano tonto y Einstein, menos algún niño que sale de vez en cuando de 2 años que tiene más inteligencia que Einstein. Esto lo habéis visto siempre en las noticias de alguno, ¿no? Vale. Bueno, pues lo que él dice es, estamos en una situación más o menos como esta, ¿vale? La inteligencia artificial hoy por hoy está en un nivel por aquí, según en qué cosas, pero vamos, considerándolo como si estuviéramos hablando de inteligencia artificial general. Es decir, a propósito general, pues estamos por aquí, no llegamos ni mucho menos a la altura de un ser humano, ni siquiera de los más tontos, y pues nos da mucha risa, pero es que a la que nos descuidemos ha pasado esto. ¿Vale? Lo que dice es, esto es un claro ejemplo de un desarrollo exponencial, y a lo que nos demos cuenta, perdón por las palabrotas, pero no voy a hacer censura yo, de repente la de inteligencia artificial nos pasa por la derecha, ¿vale? O si queréis, en una escalera de inteligencia en el que aquí está la hormiga y aquí está el ser humano, pues la inteligencia artificial de repente puede empezar a pasarnos y llegar a tener una ASI, a ser una ASI. Bueno, yo no sé cómo de cerca estamos de tener una inteligencia artificial de propósito general, ¿vale? Tengo mis días. Según lo que leo de las personas que creo que son especialistas de verdad y que están digamos, en el edge del desarrollo de la tecnología, pues unos días pienso que sí y otros que todavía nos quedan unos cuantos años. Pero lo que sí que tengo bastante claro, o estoy bastante convencido, es de que el día que aparezca la AGI, no tardaremos mucho en tener la ASI. ¿Por qué? Pues porque en el momento que haya una inteligencia artificial que sea capaz de emular a un ser humano, pues va a ser mucho más rápida, más eficiente en empezar a mejorar esa propia inteligencia artificial para conseguir una que tenga más inteligencia, y eso será un proceso tipo bola de nieve. De repente, pum, 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 y en no sé cuánto tiempo nos plantaremos aquí. ¿Y entonces qué pasará? No lo sé. Aquí, estos son estimaciones que dan algunos especialistas
de cuándo podría ocurrir una cosa como esta. Y fijaros que la mediana, es decir, el valor más frecuente entre los expertos, dicen que tendríamos una AGI en el 2040. O sea, tampoco nos falta tanto, 16 años. Y que tendríamos una ASI en el 2060, ¿vale? Yo creo que si llegamos a la AGI en el 2040 tendremos la ASI antes, pero bueno, por ahí estarían las cosas. Y aquí vienen las cuestiones estas filosóficas. Este chiste también me hace mucha gracia, porque dice, gracias a los algoritmos de Machine Learning, el apocalipsis robot fue muy corto, ¿no? Fue muy breve. ¿Por qué? Porque dice, esto ha sido sorprendentemente fácil. ¿Cómo puede ser que la rebelión de los robots utilizaran flechas o lanzas y rocas en lugar de misiles y láseres? Y dice, este chiste tiene mucha miga, y dice, si empiezas a mirar a los datos históricos, te darás cuenta que la gran mayoría de las victorias militares se produjeron utilizando armamento de antes de la modernidad, ¿vale? Digo que tiene mucha miga porque en realidad es verdad que el entrenamiento de las inteligencias artificiales se hace con datos históricos. Y lo que es esperable es que acaben haciendo cosas parecidas a lo que muestran los datos que se les dan, ¿vale? Esto ya lo hemos visto. Esto me lo voy a pasar más rápido, pues son simplemente ejemplos. Bueno, este me hace mucha gracia porque no sé si sabéis que uno de los campos de la inteligencia artificial, de mayor aplicación de la inteligencia artificial, es el de la imagen médica. Esto hace unos años era raro, pero hoy en día ya todo el mundo asume que la IA es mejor como radiólogo que un radiólogo. En lo que se trata de mirar una imagen médica y hacer un diagnóstico, ¿vale? Las IAs no solo son mejores que los radiólogos, son mejores que los grupos de radiólogos expertos, ¿vale? O sea, consiguen un nivel de acierto mucho mayor. Pero esto dices, ostras, pues entonces que son inteligentes. Y digo, bueno, depende cómo lo mires. Esto es un experimento real. Se consiguió entrenar a palomas para que detectaran anomalías en las imágenes médicas que las personas no solían ver a cambio de darles grano. O sea, se les entrenaba, reflejos condicionados. Como tenían buena vista, veían ahí una manchita que les llamaba la atención y picaban. Lo que quiere decir que el hacer una cosa sorprendente o más rápido o mejor que un humano no necesariamente quiere decir que seas inteligente. Y luego, en cuanto a IAs que hacen de todo, ya hemos hablado antes y no hace falta. Un problema fundamental con el tema de la inteligencia artificial es el de la explicabilidad, ¿vale? Porque, claro, ¿qué es lo que ocurre? Que tal como por el concepto mismo de cómo está construida una IA, muchas veces con redes neuronales, o la mayor parte de las veces con redes neuronales, que se entrenan y que a las que se les proporcionan un montón de datos y que, bueno, luego os explicaré un poquito muy brevemente, pero básicamente al final una red neuronal no deja de ser, como decía antes, un conjunto de matrices en las que, o si queréis una red de nodos, en las que hay unos pesos que establecen la fuerza de la relación entre diferentes nodos y entonces cuando se le da una determinada entrada, pues esos nodos hacen su magia, que no es muy mágica, es solo matemáticas, y produce un resultado que es esto es blanco o negro o algo más complejo, pero no mucho más que eso. Entonces, esos porcentajes se van modificando en función de los datos que se les dan como muestra para entrenarlas y al final llegan a un equilibrio, una especie de equilibrio que hace que eso funcione. Por ejemplo, yo hice como un ejercicio, cuando me puse a estudiar redes neuronales y deep learning y todo eso, un reconocedor de imágenes de gatos, que es lo básico, es el Hello World de la inteligencia artificial, ¿verdad? Y hice eso y conseguí con unas semanas de estar estudiando todo eso y tal, pero sin demasiado esfuerzo conseguí hacer un programa en Python que cogía y era capaz de identificar imágenes de gatos con un 98, no sé cuántos % de aciertos, que es una barbaridad. Pero si ahora me preguntan, ¿y dónde en toda esa red está donde reconoce qué es un gato o qué es una pata de un gato o qué es una oreja o cuál es la característica de ser blandito o de ser peludo, todo eso?
Yo no lo sé decir y no lo sabe ni decir nadie. Y eso es uno de los problemas que tiene la inteligencia artificial, las redes neuronales, que es muy difícil explicar por qué han ocurrido las cosas. Cuando uno desarrolla un programa es absolutamente determinista. Tú recoges y dices, ¿dónde has tomado esta decisión? Y dices, mira, la he tomado por esta condición que se ha cumplido aquí, o por estos pesos que hay aquí, o lo que sea. Con una IA no es factible. Pero claro, por la misma regla de 3 tampoco es muy fácil explicar por qué los humanos toman decisiones. Yo siempre he pensado que se puede explicar por qué has tomado una decisión, pero no demostrar por qué la has tomado, ¿eh? O sea, tú coges a un juez y el juez te dice, no, mira, yo me he basado en esta jurisprudencia y en estos casos y no sé qué, no sé cuántos, pero a lo mejor la verdad, porque si las cosas estuvieran tan claras, cuando se hacen votaciones en los tribunales siempre serían unánimes. Y hasta las que son más llamativas te encuentras con que de repente están 9-7, 3 votos particulares que explican, etcétera, etcétera, ¿vale? Luego, no está tan fácil. Un ejemplo de esta falta de explicabilidad, esto es un caso real. Se estaba entrenando una inteligencia artificial para que reconociera determinadas condiciones o enfermedades basándose en la imagen del iris de una persona, ¿vale? Y como subproducto que nadie esperaba, de repente la IA fue capaz de determinar si el ojo era de una persona, de una mujer o de un hombre. Y entonces dijeron, bueno, vale. Y se volvieron a los médicos y dijeron, ¿cómo se sabe si el iris es de una mujer o de un hombre? Y dice, no se sabe, no sabemos. Y nunca han sido capaces de explicarlo, pero la IA lo identificaba y lo acertaba siempre. Bueno, siempre, 90 y muchos %, ¿vale? O sea, ese es el problema de la explicabilidad. Bueno, voy a saltar esto. Al final, la IA tiene una forma diferente de abordar los problemas, ¿vale? Como digo, esto es como pueden explorar más posibilidades, tienen mucho más tiempo, no tienen los sesgos personales o sociales que nosotros tenemos, lo cual no quiere decir que no se puedan introducir sesgos, pero tienen otras limitaciones. Y aquí pongo la imagen esta del genio, ¿por qué? Porque esto sabéis, la historia de los 3 deseos siempre es la misma. Y es que el genio o es demasiado literal o tiene mala intención y te concede los deseos que le pides, pero acababan siendo peor el remedio que la enfermedad, ¿no? Pues con la IA puede pasar algo parecido. No exactamente porque tengan mala intención, pero sí porque tiene sus riesgos. Y ahora, en lo poquito que me queda, que estoy en un segundo negativo, voy a contar muy brevemente algunos riesgos que hay. Por ejemplo, ¿cómo podemos introducir valores éticos en las inteligencias artificiales? Yo esto hace como más de 10 años vi una vez una recomendación de un grupo de expertos al Parlamento Europeo para que legislaran sobre, en aquel momento creo que hablaban más de robots, de robótica, que de IA específicamente, pero básicamente lo que querían decir de verdad era IA, y daban unas recomendaciones sobre cosas que tendrían que legislar. Y como ejemplo decían, debería de exigirse que las IAs o los robots tuvieran algo parecido a las 3 leyes de la robótica de Isaac Asimov, que está muy bien para una novela de ciencia ficción, pero dices, ¿cómo meto yo eso? O sea, acordaros que no tenemos un programa donde voy y meto ahí unas condiciones donde me da la gana. No puedo ponerle un filtro. Puedo ponerle un filtro a la salida, pero no puedo hacer algo tan sencillo como meterle esas leyes a pelo. Entonces, no está nada claro. Se las explicamos. Mejor todavía, dejamos que aprendan con nuestro ejemplo. Le pasamos un log, un registro de toda nuestra historia pasada y les decimos, eso es ética. Ahora, haz tú lo mismo. Como que no. El año pasado, por ejemplo, Elon Musk y otros más sacaron una carta abierta en la que pedían que se parara esto de la IA, paradlo un poquito, que nos estamos pasando, vamos a tener problemas y esto es muy serio. Había muchos firmantes en esa carta, tenemos, por ejemplo, esta es una lista, y ahí está, por ejemplo, Yuval Harari, que sí que lo conocéis, el de Sapiens y todo esto, estaba Elon Musk, estaba Steve Wozniak, el ex de Apple y todo eso, y dijo, ostras, tomadoslo en serio porque lo está diciendo esta gente y están diciendo que aquí hay un peligro, que nos paremos, que dejemos de hacer tantos desarrollos de IAs avanzadas y que empecemos a pensar si no deberíamos de replantearnos esto, regular de alguna manera, establecer unas normas, todos de acuerdo, etcétera. Evidentemente nadie les hizo ni caso, ¿vale?
Pero es que ni siquiera ellos mismos, porque poco después introdujo Elon Musk el Grok 1.5, que además a mí me da un mal rollo, la pinta que tiene el bicho este que sacaron aquí para ilustrarlo, que dices, no sé yo si le... ¿No? Bueno, esto es como siempre en la Unión Europea lo que se dijo es que todas estas cosas toman las decisiones las multinacionales, normalmente americanas, detrás de puertas que nadie conoce, etcétera, etcétera. Respuesta ante esta situación, pues los Estados Unidos dicen vamos a hacer unas recomendaciones que van a ser para los diseñadores, desarrolladores e implementadores de soluciones de inteligencia artificial, que van a ser voluntarios, vamos a sacar algunos white papers, y con unos principios más o menos generales. ¿Qué hacemos en la Unión Europea? Vamos a legislar, pero fijaos que aquí en la Unión Europea decimos para proveedores de sistemas de inteligencia artificial, para usuarios y para implementadores, etc. Aquí ya damos por asumido que nosotros no vamos a ser los que las desarrollemos en general, pero en cualquier caso nos metemos mucho más en cómo se debe de regular, cómo se utiliza la tecnología que en otra cosa, lo cual no es del todo malo en el sentido que a mí me parece bien que haya cosas de estas que se regulen. Y en la Unión Europea siempre se mira más por los derechos de los ciudadanos que otras cosas. En Estados Unidos se mira más por las libertades de los ciudadanos que otras cosas. Pero bueno. Y estos son básicamente los principios que esta regulación ha introducido. Si los que estáis en el ajo sabréis que salió la AI Act, que intenta legislar en este tema y que va a ser un poco de problema. Y entonces, entre los riesgos que yo creo que tiene la inteligencia artificial es que la inteligencia artificial se puede utilizar para el mal. Y aquí es donde viene lo del título de la ponencia. Para el mal, pues para la ciberdelincuencia. ¿Sabéis lo que es hackear? Hackear básicamente es utilizar un sistema para algo para lo que no está pensado, ¿vale? Que puede ser bueno o malo. La Real Academia Española de la Lengua admite el término hacker, o sea que podéis decir hackear con toda la J sin ningún problema y nadie puede decir que lo estáis diciendo mal. Esto lo he sacado porque me llamó mucho la atención, lo de hacker, además con acento en la A. MacGyver era un hacker. No sé si os acordáis, bueno, es que esto me pasa ahora con Juan María, ¿qué dices? MacGyver, ¿quién será ese? No, MacGyver era un tío que en cada episodio de su serie se le planteaba un problema y cogía y con un chicle y una pila de no sé qué tal hacía una bomba atómica pequeñita y explotaba, bueno, este tipo de cosas. Pero también hay cosas que son hackeos que no son específicamente tecnológicos. Por ejemplo, el filibusterismo político, las cláusulas adicionales que llaman los americanos riders. No sé si has visto el episodio de Los Simpson donde quieren pasar una ley por el Congreso y entonces cogen y la ponen con un clip de estos detrás de otra ley que iba a pasar igualmente. Ahora ya estamos aprendiendo a hacerlo aquí también en España, ¿eh? Ya hacemos esto de pasar una ley junto con otra y aprobarla simultáneamente, cosa que yo nunca he entendido. ¿Cuál es la justificación ética para hacer algo así? También hay una cosa que me hace mucha gracia que llaman el gerrymandering, que esto consiste en hacer una modificación de los distritos electorales para que te salgan las cosas como a ti te interesa, ¿vale? Esto es un ejemplo de cómo dice, imaginaos que hay estos 50 distritos electorales, estos son rojos, estos son azules. Si divido las cosas adecuadamente, me llevo todos los diputados, ¿vale? O sea que, en fin, está bien esto. IKEA hackers, ¿eh? También se pueden coger los muebles de IKEA y hackearlos, o sea, construir cosas que no eran aquellas para las que estaba pensado. Y más cosas, ¿eh? En el mundo financiero ni me quiero meter. Pero las IA se pueden utilizar para hackear. ¿Por qué? Porque podemos conseguir velocidad de escala y alcance. Es decir, por ejemplo, ¿sabéis lo que es el phishing, no? El phishing es esto tan burdo que nos envían un correo que dices, coño, se nota a la legua que esto es más falso que... ¿Vale? Vale. Pero luego hay una cosa que se llama spear phishing, que es el phishing, pero ya dirigido a una persona concreta. Te tienes que tomar más molestias, tienes que obtener más información, tienes que preparar las cosas mejor, pero puedes engañar a la persona. El problema con la IA es que tú puedes conseguir hacer spear phishing, pero en plan masivo. Ya no es que coja y diga... es que tengo que tomarme un montón de tiempo para conseguir pulir esto para que se lo crea alguien. Es que cojo y empiezo a mirar la información que hay por ahí de un montón de personas y le envío un spear phishing a cada uno sin demasiado esfuerzo.
Y la IA, claro que es capaz de pensar fuera de la caja, pero porque en realidad no ve la caja, ¿no? Entonces, ahí es donde están los peligros. El spear phishing ya lo he contado. El fraude del CEO lo conocéis también, ¿no? Ahora con todo esto del deepfake y todo el fraude del CEO, básicamente es interceptar una comunicación para conseguir engañar a una persona dentro de una organización para que haga algo que no debería de hacer. Por ejemplo, te llamo, soy el director general y por favor haz esta transferencia a esta cuenta que es urgente porque necesito... Esto no ocurriría nunca, pero por ejemplo con la MT en Valencia ocurrió. Consiguieron sacar, creo que fueron 4 millones de euros a base de hacer varias transferencias porque alguien había suplantado al concejal y le había pedido a la persona que estaba encargada de las transferencias que hiciera unas transferencias porque iban a comprar una empresa de transportes en Taiwán o un sitio de esto en Singapur, por ahí. Bueno, el caso es que lo engañaron. Pues con la IA se puede hacer mucho mejor porque además ahora es mucho más fácil hacer deepfake. Ya todos habéis visto, no he traído ni siquiera ejemplos de deepfake porque todo el mundo los ha visto, ¿no? Desde Tom Cruise hablando en español, que creo que no habla, hasta cualquiera de nosotros puede escoger subir un vídeo y sacar, bueno, yo he visto a, ¿cómo se llama? Belén Rueda es, no, nunca me acuerdo, la princesa del pueblo esta. Esteban, Belén Rueda es la actriz. Belén Esteban hablando en perfecto inglés, pero con su voz y su acento, ¿vale? Se imaginaron las cosas que se pueden hacer. Esto lo voy a pasar. Vale, y una de las cosas que pasa es que, claro, si yo te saco la inteligencia artificial, el Grok, que sacaba Elon Musk, pues te hace desconfiar, pero si te saca un robotito como este, ¿quién no le va a hacer caso y quién no lo va a querer? ¿Vale? Esto me parece que me he equivocado y he ido para atrás. ¿Por qué? Porque los humanos tenemos una característica que se llama pareidolia y es que nosotros encontramos patrones hasta donde no los hay. Ninguno de esos elementos que veis ahí son caras, pero todos nos parecen que vemos una cara ahí, a todos. Y además algunas muy graciosas. Este de la lavadora es genial, pero no existe, o sea, esto nos lo inventamos nosotros. Esto viene es un rasgo evolutivo. El que se pensaba que había un tigre donde no había un tigre salvaba la vida y se llevaba un susto innecesario, pero el que no se ha dado cuenta de que había un tigre donde estaba, pues ese nos transmitía su información genética al pool genético. Que es una forma de decir que se lo comía el tigre. Claro, si te presentan un bichito como esto, claro, le vas a confiar todo. Esto, si Alexa la empiezan a personalizar como robotitos de estos que parecen gatos, si ya con los gatos naturales los dueños de los gatos hacen cosas que son inconfesables. Y ya, no, si os acordáis de la película esta de Her, ¿no? Donde era Her, ¿no? Sí. De Joaquín Phoenix, que la película era genial. El tío se enamoró de una inteligencia artificial y eso que no la personalizaba. Si ya le hubiera puesto un cuerpo de androide que estuviera medianamente bien, pues ya flipabas. Bueno, y ya por último, y si me dais unos minutos más, os cuento muy brevemente una cosa porque creo que puede ser interesante. Y es, ahora se ha popularizado mucho la utilización de los LLMs, ¿vale? Los Large Language Models, que básicamente, para entendernos, son el ChatGPT, el Copilot y todas estas, ¿vale? ¿En qué se basan estos sistemas? Pues estos sistemas son súper sencillos. Voy a intentar explicarlo muy simplemente. Estos sistemas se basan en, yo cojo una frase incompleta y le paso esa frase a un sistema, que es de inteligencia artificial, pero que explicaremos más o menos cómo funciona, y ese sistema lo único que hace es calcular cuál es la palabra más probable que debería de seguir a ese comienzo de frase. ¿Me ha explicado? Una palabra, ¿vale? Yo le digo, por ejemplo, la inteligencia artificial es muy buena para, y lo dejo ahí. Y ahora le digo, ¿cuál es la siguiente palabra más probable? Entonces, ¿qué ocurre? Que a esa inteligencia artificial que hace esto, hasta este LLM, ya lo explicaré por qué se llama LLM, lo que se le ha hecho es entrenarle previamente con, digamos, voy a simplificar mucho, con toda la información de todos los textos, todos los documentos que hay en Internet. Que no iremos muy lejos de eso, pero porque le meten montones de información. Entonces, con toda esa información que hay, lo que hace es ver cuál es la palabra más probable que seguiría a esa secuencia de palabras existentes en un momento dado. A ver, la teoría sería, si yo tuviera todos los posibles
textos que se podrían construir en un idioma determinado, lo que querría sería la palabra más probable detrás de esa lista. Pero como resulta que para poder hacer un entrenamiento adecuado nunca seríamos capaces de generar o de disponer de todos esos textos, lo que se hace es un truco que se dice, bueno, pues ahora cojo una red neuronal, la entreno a base de pasarle todos los textos de los que sí dispongo, y entonces esa red neuronal lo que hace es una estimación. No me hace el cálculo de probabilidad perfecto, pero me hace una estimación, ¿vale? Ese es el truco de las LLMs. Por eso se llaman Large Language Models, por lo que tienes un modelo de lenguaje. Y básicamente lo que hace es esto que te estoy diciendo aquí, nada más. O sea, el ChatGPT lo único que sabe hacer es decirte cuál es la siguiente palabra más probable. Claro, si tú esto lo empiezas a repetir, lo empiezas a iterar, pues al final construyes un texto tan largo como quieras, dentro de unos límites. En realidad, no es exactamente así, pero no es exactamente así porque si lo hicieras de esa manera, poniendo la palabra más probable, simplemente, los textos que salen son bastante sosos y con poco interés. Pero si llegas y le pones un factor que le han dado en llamar factor de calor, porque sí, los físicos también hacen lo mismo, ¿eh? Las características de las partículas subatómicas les ponen unos nombres muy curiosos. Pero le pones un factor de calor que básicamente es un coeficiente que dice, cuando voy a coger la palabra más probable, la voy a coger en el 80% de las ocasiones, pero en el 20% restante, en vez de coger la más probable, cojo la siguiente. Pues entonces, haces eso y de repente los textos empiezan a ser muchísimo más interesantes y a contar cosas más chulas. Y dices, ¿y por qué? Pues no lo sé. No lo sabe nadie. Y entonces viene otro chiste de los míos. Bueno, no de los míos, de los de XKCD, que me gusta mucho también. Este dice, ¿este es tu sistema de Machine Learning? Y dice, sí. Tú echas los datos por aquí, en este montón de álgebra lineal, y después recoges las respuestas por este lado. Dice, y si las respuestas están equivocadas, dice, pues mueves un poco la pila y vuelves a probar. Esto es bastante realista de lo que pasa en estos sistemas. Si habláis con gente, y vosotros lo podéis corroborar después, con gente que está metida en el tema del entrenamiento de redes neuronales y todo eso, hay un montón de parámetros que empiezas a toquetear por aquí y por allá, que en realidad no hay una justificación para decir por qué ese parámetro hace esto, sino que se sabe que en otros casos en el pasado, moviendo estos parámetros y dándole estos valores, se aproxima más a las respuestas correctas o sirve mejor para sistemas de reconocimiento de imagen o para el reconocimiento del habla o para tal o para cual, ¿vale? O sea, que estamos en un momento en el que la, entre comillas, configuración de las redes neuronales es una cosa bastante heurística, ¿eh? O sea, que no hay teoremas detrás de esto. Bueno, esto es como es de inteligente ChatGPT en estos momentos. Hay cosas en las que es tan inteligente como una persona, en lo que, por ejemplo, en el tema de lenguaje verbal y todo eso, y hay otras en las que menos. Y esto es el tipo de usos que se le está dando, ¿vale? Fijaros, una de las cosas que se habla es el hacer programación con inteligencia artificial. Los que hayáis intentado eso ya sabéis que no es tan fácil, ¿vale? O sea, decirle que te haga un programa que haga algo, sí. Que lo haga de manera repetible, o sea, fiablemente bien, o sea, que lo haga siempre bien, es súper complicado. Y al final, pues hay otro chistecito que hay por aquí que a mí también me gusta mucho, que dices, antes de tener ChatGPT, el desarrollador utilizaba 2 horas desarrollando el código y 6 horas depurándolo, ahora utiliza 5 minutos desarrollando el código y 24 horas depurándolo. Porque en realidad sale lo que sale. Y bueno, esto no me voy a meter mucho más. Simplemente la pregunta es, ¿una red suficientemente grande podría responder a todas las preguntas? O sea, la pregunta se queda ahí abierta. Este señor es, nunca me acuerdo de su nombre, Ilya Sutskever. Este era el Chief Technology Officer de OpenAI, que estaba trabajando hasta hace poco ahí, y es un cerebro, este es un genio del tema de la IA, y lo que él dice hay que oírlo, ¿vale? Otra cosa es que uno se lo pueda creer. Pues este señor se ha montado una empresa que se llama Safe Super Intelligence, y dice que su único objetivo es construir una superinteligencia, no una general, sino una superinteligencia
segura. Es decir, que no nos vaya a matar a todos, que no sea Skynet. Y dice además que él elegirá a qué inversores permite que inviertan en su empresa y hacen cola para ello, ¿vale? Si lo dice él, algo de verdad habrá, ¿vale? A mí me sigue pareciendo que está la cosa un poco lejos, pero bueno. Y bueno, creo que de esto... Esta me gusta mucho. Números redondos, ¿vale? Mira, el número de neuronas que tenemos en el cerebro humano son más o menos 86.000 millones. Todo el rato estoy hablando de millones europeos y de billones, o sea, millones españoles y billones españoles. Cuando digo billones son 12 ceros, cuando digo millones son 6 ceros. Es que me costó un rato ponerlo porque hay un lío ahí, ¿no? Dice, el número de neuronas en el cerebro humano, 86.000 millones. En la corteza cerebral, 20.000 millones, ¿vale? En el área de la corteza cerebral que procesa el lenguaje, entre 2 y 3.000 millones. Cada una de esas neuronas tiene una media de sinapsis de entre 7 y 10.000. No entre 7.000 y 10.000, sino entre 7 y 10.000, ¿vale? Hay neuronas que son estas que he sacado por aquí, que son las células de Purkinje, que tienen... Todo eso son conexiones neuronales. Y hay otras que son mucho más simples. Luego, sinapsis que hay en la corteza cerebral, en el área que procesa el lenguaje, entre 20 y 30 billones, que es básicamente una multiplicación, ¿vale? Esto podríamos decir que es el número de conexiones cerebrales que hay en el cerebro humano que se dedican al procesamiento del lenguaje. Esto que veis aquí es el número de parámetros, que sería más o menos, nada así muy sui generis, el equivalente a la sinapsis en un LLM actual, entre 2 y 3 billones. Es decir, estamos por debajo en un factor de 10, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Que si pensamos que más o menos la cosa depende del número de conexiones cerebrales, lo cual yo creo que está más o menos acertado, esto quiere decir que en cuanto multipliquemos por 10 el número de conexiones cerebrales, el equivalente del futuro ChatGPT será capaz de tener la misma capacidad de procesamiento del lenguaje que un cerebro humano. Esto no quiere decir que vaya a ser igual de inteligente, ¿eh? Yo solo hablo de procesamiento del lenguaje. Pero desde luego que el test de Turing lo pasa, lo pasa. ¿Vale? Y esto es que ya me hace gracia porque esto que veis aquí a la izquierda es un MRI, que básicamente es una imagen de calor, de conductividad de un cerebro humano visto en una especie de TAC de estos, ¿no? Una tomografía. Y lo que estamos haciendo con el cerebro humano en estos momentos es mirar qué zonas se ponen calentitas cuando hago determinadas cosas para saber por dónde anda el procesamiento de esto y el procesamiento de otro. Lo de la derecha, que no tiene relación directa con esto en principio, esto viene de un artículo científico que salió hace poco, en el que lo que había gente que tenía acceso a las redes neuronales que hay detrás de un LLM y lo que estaban haciendo era ver qué zonas se iluminaban cuando metía determinados conceptos de entrada. O sea, quiero decir con esto que estamos haciendo algo muy parecido porque no entendemos bien cómo funciona de verdad por dentro un LLM y estamos haciendo algo parecido a un mapa de calor de... Bueno, y yo creo que lo voy a dejar más o menos aquí y pasamos a preguntas, si queréis, cuando queráis. Este sí, quiero acabar con este señor. Este señor es Bruce Schneier, este es el máximo gurú de la ciberseguridad, el más respetado especialista de ciberseguridad, es un americano, tiene una cara así como de pocos amigos, pero es un tío bastante simpático y tiene mucho sentido del humor. Y dice, hasta el momento el hacking ha sido exclusivamente una actividad humana. Obtener nuevos hacks requiere experiencia, tiempo, creatividad y suerte, ¿vale? Que es lo que hacen los hackers de verdad, los buenos en el sentido de buenos técnicamente. Cuando las inteligencias artificiales empiecen a hackear, que ya lo están haciendo, esto cambiará. Las inteligencias artificiales no están restringidas de las mismas maneras, no tienen los mismos límites como la gente. Piensan como aliens, en el sentido de que son inteligencias diferentes a nuestra forma de pensar, y hackearán sistemas de maneras que nosotros no estamos imaginando, ¿vale? Y ese, desde mi punto de vista, es el auténtico riesgo del que yo estaba hablando al principio. Que cuando empecemos a meter inteligencias artificiales o empiecen los ciberdelincuentes a meter inteligencias artificiales a hackear nuestros sistemas, pues no sabemos lo que nos van a poder hacer. ¿Ok? Y lo corto aquí.
primer lugar, buenas tardes ya a todos. Agradecer a Spytek la oportunidad que nos dan a Colorovia de estar hoy aquí. Yo creo que, comentándolo con mi compañero Javier, pues para nosotros es importantísimo también salir de nuestro día a día, salir del despacho, salir de las miles de reuniones que tenemos, tanto entre departamentos pues como entre nosotros con gerencia, y venir a escucharos y a escucharnos, porque de este ejercicio de trabajar la presentación de hoy, yo creo que también salen cosas interesantes para nosotros mismos. Yo voy a ser breve, porque como parte institucional, pues es lo menos interesante que vais a escuchar hoy, y os dejaré paso con Javier mientras él expone. Yo creo que al revés, puede ser. Hacia abajo. Para los que sois de la zona, pues Colorovia es una gran conocida de la provincia. Es una empresa que somos centenarios, somos empresa familiar. Yo creo que eso es uno de los grandes atractivos que tenemos como compañía. Somos pues más de 2.000 asalariados en todo el mundo. Contamos con 29 empresas dentro del grupo y estamos en 18 países. Yo creo que la empresa ya nació con ese espíritu internacional, y la familia Vitosi desde sus inicios apostaron por esa expansión, llegando pues a generar esa filial en España, en Vilafamés. Bueno, podéis ver un poco dónde estamos en todo el globo, pero lo más importante es hablar de que somos 16 áreas de negocio dentro del grupo. Para los que nos conozcáis, pues es verdad que a veces se nos centra en la cerámica porque somos un referente en la provincia en el sector cerámico, pero estamos inmersos en muchos proyectos de I+D, estamos abiertos a desarrollar nuevos proyectos de innovación, y os hemos dejado algunas pinceladas para que no nos veáis y nos encasilléis en lo que ya somos fuertes, sino que nos veáis como una oportunidad para acercarnos a nosotros a hablar sobre inquietudes que tengáis en vuestros propios departamentos o en ideas que penséis que desde nuestra parte química os podamos acompañar como esos socios tecnológicos, químicos y cercanos, ¿no?, que estamos en Castellón. En Colorovia, España, estamos en Vilafamés. Una de las cosas más importantes y orgullosas es que casi toda la diversificación y la innovación sale de aquí, sale de España, y en parte es gracias al departamento de Javier. Él nos va a contar ahora pues a qué se dedica y cómo entendemos la innovación dentro de nuestra casa. Y mi parte acaba aquí, y yo ya doy paso a Javier y que os cuente un poquito más. ¿Se me oye? Sí. Gracias, María Dolores. Bueno, pues mientras nos recuperamos del shock de la inteligencia artificial, yo voy a hablar de personas. Voy a hablar de personas porque creo que ya hemos tenido bastante de inteligencia artificial y no artificial. Entonces, bueno, pues queríamos compartir con vosotros dos conceptos, dos temas. En primer lugar, un caso de éxito, de diversificación. Somos industria química, no somos una empresa de base tecnológica, entonces pues todo nos cuesta más. Innovar nos cuesta más, pero bueno, es una obligación, y cuando me preguntan, bueno, pero ¿sois innovadores? Y digo, hombre, pues más de 100 años y ser innovador es bastante imposible, ¿no? Entonces sí, somos innovadores, a veces más y a veces menos. Entonces, para entender este caso, que es la diversificación en el sector textil con impresión digital, hay que hacer una pequeña explicación de contexto, que muchos ya sabréis, me disculpo, y los que no, pues espero que os resulte de interés. La impresión digital industrial en la cerámica es un ejemplo mundial. Cuando viajo por el mundo siempre me preguntan cómo hemos sido tan rápidos en integrarlo en todo el sector de la cerámica, ¿no?, nuestros clientes y nosotros como proveedores de productos clave. Y de hecho, pues bueno, en 4 días es Cersaie, la feria más importante del mundo de la cerámica en Bolonia, y bueno, nuestro moto es dando forma a la innovación, ¿no? Al final, gran parte de la innovación que se muestra en estas ferias viene de la mano de la tecnología, como no puede ser de otra manera, y nosotros aportando productos que se alinean con estas nuevas tecnologías y permiten conseguir dar valor a nuestros clientes y generar productos atractivos, sobre todo en base a decoración digital industrial, con productos sostenibles, de bajas emisiones, base agua, solvente, nuevos efectos, etcétera.
La empresa pues tiene ya muchos años, como comenta mi compañera María Dolores. En Castellón también llevamos unos cuantos y un poco por una casuística histórica es un sector que ha sido bastante cerrado y entonces ha desarrollado mucho las cosas puertas adentro. Eso tiene cosas negativas, pero también positivas. Tenemos muchos medios propios y tenemos unas instalaciones industriales y unos medios de caracterización de materiales muy avanzados en las propias instalaciones de la empresa. Es algo que cuando enseñamos la gente dice, pero esto está aquí. Y dice, pues sí, el primer microscopio electrónico de España lo instalamos nosotros en el sector industrial cerámico. Y bueno, pues al final el tema de las relaciones. Estamos en Castellón, estamos en el SPITEC. Como dijo Juan Antonio una vez, que le decir, somos como un hub, ¿no? Conectamos empresas, la academia, la industria, etcétera. Pues bueno, esto es fundamental y de hecho en este caso de diversificación sería imposible sin ese tipo de colaboración y sin ese tipo de conexión entre empresas. Y aquí pues tenemos que estar muy orgullosos, lo ha comentado nuestro compañero cuando hablaba de Stalder, ¿no? de estar orgullosos. Bueno, pues la impresión digital industrial nació en España, nació en Castellón y es de la mano de Kerayet, como dice muchas veces su CEO. Y bueno, esa empresa innovadora pues ha tenido es un vector de arrastre para todas las demás y esas colaboraciones que se crean en torno a esta innovación, estas tecnologías, pues nos han permitido hacer cosas muy interesantes juntos. Entonces, bueno, este tema todo es complejo, creo que nada es tan complejo como la inteligencia artificial, aunque al final no sepamos cómo ha hecho las cosas. Pero bueno, este tema de la impresión digital, desde luego, tiene su propia complejidad y tiene su necesidad de integrar muchísimos actores, ¿no? Y de colaborar a muchísimos niveles. Quizá por eso aún es algo que ofrece algunas ventajas, ¿no? Porque no lo puede hacer cualquiera. Entonces, más allá de las tintas, hay muchísimos actores y factores y conocimientos que están en el mundo del complejo mundo de la impresión digital industrial, que tienen que colaborar entre ellos para llegar a los resultados finales y ofrecer el valor que necesitan nuestros clientes. Entonces, bueno, por ejemplo, es fundamental, obviamente, aparte de las tintas para nosotros, todo el tema de proveedores, que muchos de ellos son partners y que son proveedores de cualquier parte del mundo. O el tema de la ciencia del color. Al final la impresión digital comenzó por el color, hoy es muchísimo más que color, pero es algo esencial que también nos diferencia de otros sectores. O el conocimiento de sustratos. Aquí estamos decorando cerámica, pero cuando queremos diversificar nos vamos a decorar textiles, plásticos, maderas, cualquier tipo de superficie. Y bueno, pues en este ejemplo de aquí, tecnología, ¿no? El drop watching es al final un sistema de alta tecnología que te permite visualizar las gotas en vuelo de un cabezal de alta tecnología, que al final lo que estás haciendo es depositar una sustancia donde tú quieres y en la cantidad que tú quieres, con patrones regulados gráficamente que te permiten generar efectos estéticos mediante color o mediante texturas. Entonces, con todo esto, pues nosotros nos vimos pues, con unas posibilidades, ¿no? Unos conocimientos y unas capacidades muy interesantes que nos permitían acercarnos a otros sectores, porque al final el tema cerámico es un tema a nivel mundial, con lo que todos los actores, fabricantes de maquinaria, fabricantes de cabezales, las tecnologías más complejas, pues se han acercado mucho a Castellón. Entonces hablamos muchísimo con japoneses en el tema de cabezales, que son los principales fabricantes, y esto nos abre puertas para otros mercados. Y en el mercado textil, que es un sector que es muchísimo más grande que el sector cerámico, nos hemos centrado en un nicho muy específico, sinérgico con todo el tema de la impresión digital industrial, y en nuestro caso, siendo industria química, pues son tintas inkjet pigmentadas base agua. Un nombre un poco largo, pero ahora se entenderá un poquito mejor, porque se alinea con nuestra filosofía, nuestra estrategia de productos sostenibles. Productos sostenibles es algo muy de moda, en el sector químico más, y en Europa yo diría que somos líderes. No solo somos líderes en regulación, que tampoco está mal en algunas cosas, también somos líderes en sostenibilidad, por lo menos en algunos aspectos de ella. Entonces, no sé si sois conscientes de ello, pero la industria textil es la más contaminante del mundo en relación al agua. Entonces, un ejemplo que a veces llama bastante la atención es el hecho de que en la fabricación de un jean se consumen 75 litros de agua y que al año se fabrican 5.000 millones, no es un error de ceros, 5.000 millones
de jeans en el mundo coloreados por dyes, que son colorantes que funcionan por exceso. Es un sistema de excesos. Vivimos en un mundo de excesos, entonces se pone un exceso de color y luego hay que quitarlo. Y ese quitarlo pues consume muchísima agua. El mundo digital es un mundo de control, de poner lo que quiero donde quiero, la cantidad que quiero. Y entonces es un poco el opuesto al exceso. Entonces, ¿qué permite? Pues bueno, aquí, con esto acabo de esta parte, se puede ver en las tres columnas, no, aquí no se ve el láser. La primera columna se puede ver el consumo de agua, de energía, emisiones de CO2, azul el agua, rojo energía y gris emisiones de CO2 por metro cuadrado de superficie estampada, lo que consumiría. Cuando vamos a una solución digital, tradicional, porque el digital tiene unos años, vemos una reducción significativa en el agua, nada en la energía y un poquito en el CO2. Y la solución novedosa por la que estamos apostando sí que supone una reducción drástica, porque se trata de químicas mucho más autosuficientes, que integran muchos componentes que hacen innecesarios procesos que con otras tecnologías digitales sí que son necesarios, porque ya le confiere al producto final las propiedades deseadas. De manera que, analógico, un desperdicio, digital, centramos un poco las cosas, y el digital pigmentado, eliminamos procesos de lavado y de vaporizado que consumen muchísima energía. Finalmente, pues con todo esto, la situación, ¿se me oye? Sí. La situación actual es pues un producto presente ya en 6 países, muy bien valorado por clientes, lo que más nos importa, clientes que paguen, a eso nos importa aún más. Fabricantes de química auxiliar, que son partners fundamentales también para nosotros en todo esto, fabricantes de impresoras, la tecnología y cabeceras de impresión, que al final es el cerebro de la IA, ¿no? El componente más complejo de todos. Y bueno, pues nos tratamos de crear una senda de adaptabilidad empresarial, ¿no? Mostrando pues, casos de éxito, porque esto al final tiene que ser un negocio. Antes he hablado de qué es innovar. Innovar es hacer algo diferente que te compran, si no solo son ideas. Entonces, bueno, esto al final nos lo compran, por lo tanto, podemos llamarlo innovación y lo llamamos innovación. Y con esto entramos en el segundo bloque de la presentación, que al final, bueno, detrás de todo esto hay personas, si no, no sale nada. Y para nosotros también es importante compartir, hemos pensado que puede ser interesante compartir algo que viene muy del mundo de las empresas de base tecnológica y que no es tan común, aunque cada vez más en las empresas industriales, que es la gestión, no estoy mirando ni el reloj, me parece que me va a sobrar hasta tiempo, la gestión ágil de equipos de alto rendimiento en un entorno industrial, ¿no? Entonces, bueno, supongo que a muchos de vosotros os sonará ya esto, pero bueno, lo llevamos un poquito a nuestro terreno. Y por ponerlo en un poquito de contexto, bueno, pues parafraseando, bueno, en este caso, centrándome un poquito en el padre del management, ¿no? En Peter Drucker, él ya en su momento, hace muchísimos años, porque con este hombre es difícil saber que, me preguntaba una vez, ¿qué libro leer de él? Y dice, pues es imposible de saber, ha escrito tanto que igual hay que preguntarle a la IA, ¿no? Y que te haga un resumen. No, seguro que me lo hace, Entonces, bueno, este señor ya hablaba hace muchísimos años de la importancia de utilizar objetivos en el día a día para alinearlos con la estrategia de la empresa. Es algo que nosotros hacemos ya desde hace bastantes años y que sin duda pues, es un pasito, ¿no? Tradicional en el buen camino, ¿no? de la agilidad, ¿no? Entonces, él daba mucha importancia a la innovación, a la agilidad, a la flexibilidad, a la adaptación en un mundo que ni se parecía al que vivimos ahora, ¿no? Como en cuanto a velocidad de cambio, disrupciones, estreses, geopolítica, conectividad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, yo soy de los que piensan que hay mucho aún que aprender de ciertos referentes y Peter Drucker para mí es uno de ellos. De hecho, bueno, esta frase la tengo en el despacho hace muchos años, ¿no? Nuestro compañero ha hablado de Staller del tema de la importancia de la cultura, no puedo estar más de acuerdo, y él decía que la cultura se come la estrategia para desayunar. Ya podemos hacer todas las estrategias que queramos, todos los business plan, que luego la cultura le da igual, la gente hace lo que quiere. Innovar es eso que hace la gente cuando no mira al jefe, ¿no? También dicen. ¿No? Entonces, en el área de I+D estamos en un proceso de innovación, en un proceso de cambio cultural centrado en la agilidad y en las personas. Al final, si esto no cambia, si la cultura no evoluciona,
Lo demás tiene poco impacto. La agilidad es un mindset, es una forma de pensar. No se trata de coleccionar metodologías, Scrum, Kanban, Visual Thinking, etc. Se trata de llegar a algo más profundo, que cale más en la gente, que lo tengan presente en el día a día, que se lo crean. Entonces ahí pues bueno, estarían los 4 valores ágiles que intentamos incorporar en el día a día en las personas del área de investigación y desarrollo. Lo primero, pues la importancia de las interacciones entre las personas. Al final, si todo el esfuerzo se diluye en generar metodologías, etcétera, y no hablamos entre nosotros y no nos vemos el face to face, es difícil el adaptarse y el aprovechar todo el potencial de los equipos humanos. El producto funcionando, parece una perogrullada, pero el no tardar años y años como se tardaba antes en poner un producto en el mercado y entonces el mercado decía, ¿y esto para qué lo has sacado? Muchas veces, ¿no? Hay que estar interaccionando lo antes posible con el cliente, con el producto mínimamente viable. Luego, pues hablando de cliente, la colaboración, el clientecentrismo, cliente, cliente, cliente y cliente. Al final, crecer juntos, conocernos, colaborar, fidelizar, interaccionar y la adaptación al cambio, que bueno, creo que es algo que siempre ha sido importante, pero hoy más que nunca. Un pequeño ejemplo que me gusta poner, es didáctico, quizá redundante en este foro, pero hablando de la importancia del cliente y del producto mínimamente viable, con el concepto del producto mínimamente viable empezamos mucho antes a interaccionar con el cliente y el cliente puede no estar contento, pero por lo menos sabemos algo del cliente. Con la forma tradicional, la ingeniería tradicional, hasta que no está el tren, supongo que no se lo puedes entregar. No puede empezar a jugar con el tren en esta fase. En cambio, un producto químico sí que puedes empezar a probarlo, a hablar, a dialogar, a recoger feedback, a adaptar, como con un software, pero bueno, quizá a otra velocidad, quizá con otras reglas, pero funciona. No se puede hacer con todo el mundo, pero se puede hacer con clientes partners, clientes estratégicos, lo llegas a conocer, antes que nadie llegas a profundizar y quizá al final llegas a dar un valor que ni el cliente ni tú pensabas que podía ser interesante, porque al final el entorno cambia, las influencias cambian y terminas teniendo pues un partner, ¿no? Y detrás de todo esto, pues equipos autónomos y multifuncionales. Al final tiene que ser una jerarquía plana, tiene que ser gente que se autoorganiza, que hablan, que comparten, que son generosos. Y eso es muy difícil. Eso es muy fácil de decir, pero es muy difícil. Y aquí pues nos lo explica muy bien. Hay mucha literatura, pero una en particular que a mí me gusta es la que comparte Patrick Lencioni. Patrick es una referencia más reciente, este señor sí que está vivo, no como Peter Drucker, y habla pues, de la construcción de equipos de trabajo cohesionados y de confianza, y de la construcción de relaciones profundas y significativas, que es algo que a la gente de mi edad pues, nos puede sonar bien, pero a la gente joven le impacta aún más. Tiene que tener sentido tu trabajo, tiene que servir para algo. Eso es algo que en mi época pues ni te planteabas y ahora mucha gente se lo plantea y quizá pues es algo mejor de los tiempos actuales, que no todo tiene por qué ser peor. Y bueno, aquí explica muy bien su pirámide, ¿no? de cómo el camino hacia la excelencia en el trabajo en los equipos empieza por la confianza. Es algo súper complicado, a veces empieza ahí y se acaba ahí porque nunca llega a la confianza. La confianza es poder hablar sin esperar que el otro te use esa información, ¿no? para perjudicarte de una manera en la que te sientes seguro, y desde ahí ya puedes empezar a hablar de todo, no tener miedo al conflicto, expresar tus ideas, debates profundos desde esa seguridad. Y luego, pues como decía Mancio Ortega, ¿no? Zara es la empresa más democrática del mundo hasta que se toma una decisión. Y entonces todos hacemos lo mismo, ¿no? Pues una vez se ha llegado a una decisión, compromiso. Todos hacemos, a todos se nos ha escuchado, pero no se pueden aplicar las opiniones de todos. Entonces todos hacemos lo mismo y vamos adelante y nos sentimos comprometidos porque se nos ha escuchado. Y desde ahí pues ya podemos llegar a una responsabilidad compartida, que es complejo también porque no es la tuya, ya es también responder ante compañeros que se preocupan de que los resultados sean buenos, y desde ahí pues eso, los resultados compartidos y priorizar digamos el resultado
generar el resultado común del resultado individual. Todo muy difícil, la verdad. Todo muy difícil, pero cada vez más necesario. Y ya para finalizar, retos y oportunidades futuras. Bueno, pues innovación y sostenibilidad, sin duda, y más en Europa. A lo mejor no seremos líderes en IA, quizá en regularla, coincido en que es más importante de lo que parece. Sin regulación no hay confianza. Y en nuestro caso particular en Colorovia pues es adaptar productos a nuevas tecnologías, el driver de cambio es la tecnología, y desde luego estando en Europa es importantísimo alinearnos con los conceptos de sostenibilidad y el liderazgo que Europa tiene en el mundo en relación a la sostenibilidad. Yo esto me lo decían muchos proveedores alemanes hace muchos años y yo no los escuchaba, me decían, no sé, esto de la sostenibilidad a mí no me lo pide ningún cliente, pero bueno, ahora también parece que aquí también está llegando, ¿no? Y cliente, aportar valor al cliente. El día que no hablemos de cliente, perderemos los clientes y entonces, bueno, hablaremos de otras cosas. Diversificación. Desde luego, además de todo esto, aprovechar este clúster, lo que tenemos en Castellón, es una ventaja en conocernos bien y desde ahí aproximar otros sectores. No se puede aproximar cualquier sector, pero desde luego hay algunas ventajas competitivas que tenemos que desde esas ventajas y desde creérnoslo, ¿no? Podemos hacer cosas muy interesantes y se están haciendo cosas muy interesantes. Y por último, pues al final, volviendo a lo comentado, ¿no? Agilidad y adaptabilidad, detrás de todo esto, personas. Y si somos capaces de colaborar de verdad como un equipo de alto rendimiento, eso es algo tan difícil que seguro que nos diferenciará. Y ya para finalizar, de verdad, no quería dejar de citar a uno de mis referentes favoritos en el mundo de la innovación en España, Xavier Marcet, y que hemos hablado mucho del know-how, pero él dice, ¿y por qué no hablamos más del know-who? ¿No? Y para decirlo, nada mejor que sus palabras, ¿no? Si nos queremos de verdad lo del talento, es porque estamos convencidos de que quien hace las cosas es diferencial. Y con esto, muchas gracias por vuestra atención y seguimos en contacto.